Soy Fernando Martín. Vamos a hablar un poco de lo que no es ser un baterista, basándonos en la película Whiplash que en el video anterior estábamos comentando. Whiplash nos da una idea equivocada de lo que es realmente ser un baterista y un baterista dentro de un ensamble. En el caso de la película era estilo jazz, pero podría ser cualquier otro género de música. Y esto es porque la película cuenta con varios errores o transmite puntos de vista que no son realmente apegados a lo que un baterista hace en su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien que está buscando baterista, en este caso el profesor, quiere ver cómo tocas, te debería escuchar dentro de un ensamble o si no al menos tocando un ritmo constante, pero no es para que el alumno se ponga a hacer un solo de batería. Esta práctica es absurda. En la descripción del video dejo un enlace a un video de John Riley donde explica la forma más eficiente de lograr tocar un patrón rápido de jazz en el ride y además hacerlo de forma relajada y musical sobre todo. Y el video tiene la opción para subtítulos en español. Llama la atención que el alumno se interesa mucho por ver los solos de Buddy Rich. Buddy Rich era un gran acompañante, sabía cómo apoyar al músico que estuviera haciendo un solo en determinado momento, entonces ¿por qué no también apreciar eso y no centrarse solo en los solos? A mí me pasó, una vez me topé con un video en YouTube, el video se llamaba algo así como Los grandes bateristas de jazz y todos sabemos que el jazz es música de interacción, diálogo. El baterista está apoyando, está interactuando con los demás músicos. Ese video ya no lo seguí viendo porque resultó ser una compilación de solos de batería. Si alguien quiere jugadores para su equipo de fútbol, no se va a poner a ver videos de jugadores haciendo malabares con una pelota. Quiere ver cómo se desempeñan dentro de un equipo. La música es para disfrutarse, y es cierto, a veces es frustrante la práctica, pero no por eso va a ser algo agresivo o violento. Dentro de los errores que tiene la película Whiplash, está por ejemplo, el profesor audiciona al alumno pidiéndole que toque rudimentos. Eso no es real. Excuse me, can I get a B flat? Pretenden afinar la batería en si bemol. Sorry, can you just one more time? Y de todos modos ni la afinan realmente. Otro error es que el profesor da una cuenta que no sirve para nada. Cada quien es responsable de cambiar su propia página a la hora de estar leyendo partituras. ¿Cómo así que el and del 4 si están tocando en 7 octavos? Okay. 5, 6, and. Dragging just a hair. Dice que se está quedando rezagado cuando se está acelerando. Y cuando entra anticipado no lo detiene. Cuando tira la silla iba bien. Yes, what is that? Down to 16th note. No es semicorchea con puntillo, es corchea con puntillo. Esa herida en la mano no tiene sentido porque ahí no hay roce de la baqueta con la mano. See the tempo marking on there? Quarter note equals 330. Oh. That is a double time swing. Negra igual 330 no es un swing a doble tiempo. Y de todos modos, cuando les da la cuenta, eso ahí no están en negra igual 330.
Los está probando con tempos que no son y además los alumnos ni siquiera están siguiendo el tiempo que les da. ¿Cómo va a romper la membrana o el parche de un puñetazo? Primero se hubiera fracturado la mano. Los detiene cuando apenas llevan 2 o 3 tiempos de haber empezado a tocar. Es imposible saber si están tocando bien así de pronto. Is that really the fastest you can play, you worthless Jaime fuck? En una noche jamás se puede desarrollar velocidad y tocar relajadamente. ¿Qué está haciendo con ese cencerro? ¿Cuál es el tempo que le quiere dar? No tiene relación. Esos son utensilios inútiles los que está poniendo en su estuche de baquetas. Es en serio, un plato con todo ese sudor, como que fuera un boxeador que salpica sudor al plato. We will stay here for as long as it takes until one of you faggots can play in time. El profesor es un profesor de ensamble. Looks like that might be all night. Neiman? Los aspectos técnicos ellos los deberían ver con su profesor de instrumento. Not my fucking tempo! Una banda va a sonar muy mal con un baterista tocando así de rígido. If you need to fucking take a dump or get a coffee, whatever, now might be a good time because we're gonna stay here until I find a drummer who can fucking play in time. I told you that story about how Charlie Parker became Charlie Parker, right? Joe Jones threw a cymbal at his head. Exactly. Parker's a young kid, pretty good on the sax, gets up to play at a cutting session, and he fucks it up. And Jones nearly decapitates him for it. And he's laughed off stage. Papa Joe Jones jamás intentó decapitar a Charlie Parker. Simplemente lo que pasó es que en un jam session en Kansas City, cuando Charlie Parker se presentó y empezó a hacer su solo, Papa Joe Jones quería que ya Charlie Parker parara de tocar. Entonces tiró un plato al piso. No se lo tiró a Charlie Parker, lo tiró al piso para intentar que se cayera Charlie Parker. And a year later, he goes back to the Reno. And he steps up on that stage and he plays the best motherfucking solo the world has ever heard.